¿Cómo están todos ustedes? Vamos a iniciar nuestro curso de Macroeconomía 1. Como todos ustedes saben, la economía se divide en tres áreas: la economía política, la teoría económica y la política económica. Con respecto a la teoría económica, que es lo que nos vamos a enfocar, esta se divide en dos ramas principales: la microeconomía, que analiza el comportamiento y las dinámicas de los agentes económicos individuales, como son los consumidores y los productores. En el caso de la macroeconomía, estamos hablando de términos agregados. Vamos a ver toda esta parte y vamos a estudiar este fenómeno de la macroeconomía a lo largo de todo este semestre. Empecemos. La macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía como un conjunto integrado para explicar los agregados económicos. Ahorita vamos a ver qué es un agregado económico. En lugar de analizar las dinámicas de los agentes económicos individuales, como lo hace la microeconomía, ahora observa el conjunto de un país o región, el conjunto, el agregado, pues, de un país o región. Ya no estamos hablando de los consumidores, ahora estamos hablando del consumo privado. Ahora ya no estamos hablando de los costos de los productores, ahora estamos hablando de la inversión bruta, inversión neta. Vamos a ver. La microeconomía toma como base, al fin de cuentas, muchas de las dinámicas de los fenómenos microeconómicos de todos estos agentes individuales. No se puede entender muchos conceptos de la macroeconomía si no se han entendido muchos conceptos de la microeconomía. Por tanto, al hablar de estos agregados económicos, estamos hablando de fenómenos que ya se vuelven globales, que se vuelven otra esencia, en el cual ya estamos hablando de cómo la va a la economía a un país, a una región, a una zona, y ya no cómo consume o cómo toma decisiones fulano, sutano, o cómo toma decisiones una empresa de X o Y cosa, sino cómo le va a la inversión a un país. Por tanto, la macroeconomía se va volviendo esa rama, ¿sí?, que se está orientando a las políticas, a la generación de políticas. Lo que hacen presidentes municipales, gobernadores, presidentes, organismos internacionales. Es decir, ya vamos agarrando otra forma de hacer la economía. Continuamos. Bueno, las principales escuelas del pensamiento macroeconómico inician casi prácticamente desde que surge lo que Marx llama el sistema de producción capitalista, desde su versión mercantilista. Aunque propiamente los que escribían cosas o principios de economía no eran economistas, sino filósofos, allá en el siglo XV, XVI, XVII, hasta que algunos filósofos se sentaron unas bases ya revisando propiamente el comportamiento de la economía, como
Jean-Baptiste Say, Adam Smith. Ellos no eran economistas, eran filósofos. De hecho, el texto más importante de Adam Smith no es el de la famosa riqueza de las naciones, sino sobre los sentimientos morales. Y el de la riqueza de las naciones es una continuación de los sentimientos morales. Entonces, con ellos se inaugura prácticamente lo que se le llama la escuela clásica. Y ahí está David Ricardo, ahí está Malthus, y están muchos otros autores, ¿sí? Junto a eso, todos esos autores, aparece un intermedio, vamos a decir, entre la escuela clásica y la escuela neoclásica. Ese intermedio se llama Marx, ¿sí? Marx hace una crítica a la economía política clásica. Si ustedes leen los pies de nota de Marx, ustedes van a ver todos esos puntos que critica de John Stuart Mill, de Ricardo, de Smith, de Malthus y muchos otros tantos, ¿sí? Hace una crítica a la economía política clásica. Después de Marx aparecen personajes como Alfred Marshall, que empiezan a renovar todo ese razonamiento clásico. Y surge lo que se llama la escuela neoclásica. A la par de la escuela neoclásica, un alumno de esa escuela inglesa neoclásica aparece John Maynard Keynes. Y John Maynard Keynes empieza a hacer una crítica a las escuelas de pensamiento que le preceden. Y hace una propuesta. ¿Y por qué sale la propuesta? La propuesta sale porque se demuestra que él tenía razón. Tarde o temprano, los mercados no se iban a autorregular solos. Los mercados no se autorregulan solos. Esa es la crítica que hace Keynes. Y la propuesta es que definitivamente el gobierno tiene que intervenir en la economía. El gobierno es otro agente económico. Es lo que hace John Maynard Keynes. Pero no aparece solamente en la escuela de Keynes a raíz, o tiene boga a raíz de la crisis del 29. En Europa, también en el resto de Europa, aparece otra gente, von Neumann, me estoy equivocando. Pero aparecen Moses, ¿sí? Y otra serie de autores muy importantes que generan la llamada escuela austriaca, ¿sí? Junto con la escuela austriaca, ¿qué dice? La escuela austriaca dice, no se requiere la intervención del gobierno. Al contrario, los mercados se autorregulan y cuando hay crisis, se autorregulan más. Friedrich von Hayek es el máximo defensor de todo esto. Y escribe de una manera que te gana y te dice y te convence y te dice, sí, es cierto. Eso era lo que tiene Friedrich von Hayek, ¿no? Lo que no teníamos. Y ellos dicen, es que los mercados se autorregulan.
Y salen de la crisis ellos solos, no tiene que intervenir el Estado. Posteriormente a la escuela de keynesiana, y un poquito contrariando a la escuela de Keynes, ya hablando en los años 50, 60, aparecen Helmut Fels, también aparece Milton Friedman, y dicen, a ver, damas y caballeros, coinciden con la escuela austriaca en el sentido de que el Estado no tiene que intervenir. La única intervención del Estado en la economía es en la política monetaria. Es lo que llama la escuela monetarista. Por eso muchas personas confunden esta escuela con esta. La escuela austriaca, que da paso a lo que le llaman actualmente el neoliberalismo, con la escuela monetarista. ¿Sí? Hay diferencias y hay que analizar y revisar esas diferencias entre lo que es la escuela austriaca y la escuela monetarista. Al fin de cuentas, los monetaristas dicen, la intervención del Estado debe estar en la política monetaria, ¿sí? En la oferta monetaria. Ellos le echan la culpa de toda la oferta monetaria y entonces el Estado tiene que regular la oferta monetaria. Entonces es algo que hay que poner. Últimamente han salido los nuevos keynesianos, la escuela neo-keynesiana. Joseph Stiglitz, Paul Krugman, son los nuevos keynesianos, los que han defendido esta nueva escuela keynesiana, el neo-keynesianismo, al fin de cuentas. Algunos de ellos fueron asesores del gobierno de Barack Obama, otros de algunos de sus alumnos de aquellos, y son asesores del actual gobierno de Biden. ¿Sí? Los de la nueva escuela keynesiana, el neo-keynesianismo. Pero son básicamente las escuelas del pensamiento macroeconómico que existe. Un padre del neo-keynesianismo, algunos dicen que institucionalista, pero que yo siempre recomiendo leer para todo aquel que quiera aprender macroeconomía, John Kenneth Galbraith. ¿Sí? Es lo que yo recomiendo siempre. Yo recomiendo que lean a Friedrich von Hayek, a Moses, obviamente a Keynes, a Alfred Marshall, obviamente, pues de la historia, que lean a Friedman, que lean a Edmund Fels, que lean a Stiglitz, que lean para Paul Krugman, que lean a Galbraith, que lean. ¿Sí? ¿Sí? Eso es importante, que ustedes vayan leyendo. Ahora, ¿qué variables enfoca principalmente la macroeconomía? Y aquí lo tenemos. Para empezar, la contabilidad nacional. ¿Cuál es la contabilidad nacional? Pues la del Producto Interno Bruto. Nuestro PIB es la variable clave que nos lleva a todo. Del PIB tenemos que analizar lo que es el consumo, ¿sí? El consumo privado, la inversión, principalmente la inversión bruta, igual la inversión neta, lo que es el gasto gubernamental o gasto de gobierno, consumo de gobierno,
Y de ahí lo que se le llama los presupuestos, ya los presupuestos estatales, los presupuestos de la federación, lo que se llama el déficit público. Con ello también, incluso también otras variables que analizamos es la balanza de pagos, la balanza comercial, la balanza de capitales, ¿sí? Los efectos que hay en el empleo, en el desempleo, la inflación, o sea, ese incremento sostenido de los precios, esa tasa, la tasa de interés, ¿sí? Es decir, ¿qué hace el tipo de la tasa de interés de los CETES, la tasa de interés interbancaria de equilibrio, la tasa de los bondes, y obviamente el tipo de cambio, cuánto cuesta el dólar, cuánto cuesta el euro en términos de nuestra moneda nacional. Eso es lo importante. Esas son algunas de las variables. De ellas probablemente sean las principales que analicemos. Pero obviamente hay más variables macroeconómicas que podemos revisar y que podemos analizar. También con esto tenemos que pensar cómo se comportan todas estas variables entre sí, o sea, qué relación tienen estas variables. También podemos decir cómo se comportan, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, ¿no? Ahí yo les invito que revisen las páginas del INEGI o la página del Banco de México y busquen cómo se comporta el PIB, el consumo, la inversión, el gasto gubernamental, la balanza de pagos, la balanza comercial, la balanza de capitales, obviamente el desempleo, la inflación, la tasa de interés y el tipo de cambio. Es muy importante que ustedes vean qué comportamientos tiene cada uno. Y obviamente al revisar el PIB, viene una pregunta clave, muy importante. ¿Por qué? Porque esa es la principal en cuestión de cómo medimos la economía de un país. Y con ello viene la pregunta, ¿qué es el crecimiento económico? ¿Qué es la tasa de crecimiento económico? ¿O qué es la caída de la economía? ¿O cuál es el estancamiento de la economía? ¿O incluso qué es el decrecimiento de la economía? ¿Sí? Igual, cuando hablamos del gasto gubernamental y los presupuestos de la federación, viene la pregunta de qué es el déficit o el superávit del sector público. ¿Sí? Dentro de la contabilidad nacional, vamos a encontrar dos conceptos claves. El del Producto Interno Bruto, mejor conocido como PIB, y el Producto Nacional Bruto, mejor conocido como PNB. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto es el valor de la producción que se realiza al interior de la economía. Mientras que el Producto Nacional Bruto es el valor de la producción a partir de la propiedad nacional de los factores. A ver, vamos a analizar estas dos definiciones. A mí no me importa de dónde viene la planta automotriz. No me importa de dónde viene la fábrica o de qué país viene la fábrica que fabrica los plumones. Yo no sé cuál es de qué país viene la ensambladora de instrumentos musicales. A mí no me importa de dónde viene o cuál es la propiedad de la tienda que está ubicada en un centro comercial en mi ciudad.
ya sean alemanes, suecos, gringos, mexicanos, rusos, españoles, lo que sea, no me importa. Si ellos producen al interior, producen y realizan su producción al interior de México, entonces eso se contabiliza en el Producto Interno Bruto de México. Ahora, yo no sé dónde tenga plantas, famosa empresa de productos de alimentos chatarra. Esa de la marca del osito. Yo no sé si tiene plantas en Brasil, en Rusia, en Asia, en Estados Unidos, no sé. Pero lo que produce allí, como la empresa es mexicana, se contabiliza en el Producto Nacional Bruto de México. Si esa empresa, pero esa empresa, lo que produce y realiza esa empresa en Estados Unidos, en Rusia, en Brasil y todos esos países, si lo realizan eso, ya no se contabiliza en el Producto Interno Bruto de México, pero sí se contabiliza en su Producto Nacional Bruto. Igual, lo que produzcan los alemanes en México se contabiliza en el Producto Interno Bruto de México, más no se contabiliza, pero también se contabiliza en el Producto Nacional Bruto de Alemania. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el factor es alemán y entonces se contabiliza en el Producto Nacional Bruto alemán. Y se contabiliza en el Producto Interno Bruto de México porque están produciendo y realizando esa producción en México. ¿Sí? ¿Por qué nos vamos a medir por el Producto Interno Bruto? En México hay un factor que no es medible y que se puede y que debe de ser contabilizado en el Producto Nacional Bruto, que es la migración. ¿Cómo podemos medir la migración? Pues a partir de las remesas, pero no todas las remesas son de migración. Además, las remesas varían. ¿Por qué? Porque las razones de migración varían y no toda la migración es legal. Al contrario, la mayor parte de la migración hacia Estados Unidos es ilegal. Y entonces no hay una contabilidad de factores del factor trabajo que está trabajando en Estados Unidos. Por eso es más fácil, para nosotros, más fácil trabajar el Producto Interno Bruto. ¿Sí? Continuamos. ¿Qué está midiendo y qué no está midiendo el Producto Interno Bruto? Lo que mide al fin de cuentas, de principio, son los bienes y servicios que se producen en la actualidad, ya sea que estamos hablando de un mes, de un trimestre, de un semestre, de un año, ¿sí? Eso es lo que está midiendo el Producto Interno Bruto. Obviamente, cuando estamos hablando de bienes y servicios producidos en la actualidad, estamos hablando de bienes y servicios finales, ¿sí? Es decir, ya producidos, ya realizados. También mide los bienes de capital.
Y obviamente, también con esto, también el aumento o disminución de existencias que pueden existir de los bienes finales, lo que muchos ya le llaman la variación neta de existencias de bienes finales como tal. Ahora, ¿qué es lo que no mide el Producto Interno Bruto? Lo que no mide son las transacciones de bienes producidos en periodos anteriores. Por ejemplo, un automóvil modelo 2017 que se vendió en el año 2017 y que su dueño, para comprar el modelo 2022 o de cualquier otro año, vende ese coche 2017. Como es una actividad, algo que ya se realizó en el año 2017, ya se contabilizó en el Producto Interno Bruto del 2017. Es algo que ya no se mide en el año o en el PIB actual, del año actual. Igual, una persona que va a adquirir o rentar un bien inmueble, una casa, un departamento, pues esa casa que se va a vender ya tuvo un dueño, o que se va a rentar, o el departamento que se va a rentar, o casa que se va a rentar, tiene un dueño, y esa renta no se contabiliza. ¿Por qué? Porque ya es un bien que está comprado o que se está comprando. Entonces se contabiliza en el Producto Interno Bruto donde se realizó la transacción de ese bien inmueble o de ese objeto como bien y servicio final. Otra cosa que no mide el Producto Interno Bruto es el intercambio de activos y bonos. ¿Por qué? Porque esos activos y esos bonos fueron ya adquiridos, tuvieron un primer comprador. Cuando se adquieren como un segundo comprador, ya no se mide. Es lo mismo que como cuando se compra una casa ya usada o un coche usado cuando se renta. ¿Sí? ¿Qué no tampoco mide? Los bienes y servicios intermedios. ¿Por qué? Porque su valor ya está intrínseco en los bienes y servicios finales. ¿Sí? El valor de los bienes y servicios finales es un valor añadido, es un valor agregado al bien y servicio intermedio. Por eso ese bien y servicio intermedio ya no se mide en el Producto Interno Bruto, porque ya está contabilizado en el bien y servicio final. Otra cosa que no se mide son las actividades que pueden ser productivas, pero no son comercializadas, como el caso de las amas de casa. Hay otras actividades que no son comercializadas, aunque son productivas, y que obviamente no se contabilizan en el Producto Interno Bruto. Igual, lo que es la economía informal o economía subterránea, el narcotráfico, el comercio ambulante, todo eso, todos esos mercados, no se contabilizan en el PIB. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Hubo una ocasión en un puesto de periódicos que había unos chavos que compraban las revistas de guitarra, y como muchos chavos no tenían acceso por lo caro que eran esas revistas, no tenían acceso a comprar esas revistas, lo que hacían esos chavos era sacar fotocopias de las partituras para guitarra.
sacaban las fotocopias de las revistas y las vendían. Eso también es una economía subterránea. Eso entra dentro de una economía subterránea. ¿Por qué? Porque le sacan copias, las venden, sacan una ganancia. Pero eso no está contabilizado en un Producto Interno Bruto o en ninguna medida económica. ¿Sí? Espero que haya quedado claro, por ejemplo, algunos ejemplos. Y bueno, ¿cómo medimos o cuáles son los elementos básicos del Producto Interno Bruto? Si lo vemos desde los componentes del gasto, que es la manera más común de revisarlo, es, en primer lugar, el consumo privado, el cual siempre denominamos con una C mayúscula. El consumo o gasto de gobierno, el cual se denomina con una G mayúscula. La inversión bruta, de ahí viene el nombre de Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque no estamos eliminando el concepto de la depreciación. Si elimináramos el concepto de la depreciación, tendríamos una inversión neta y por tanto tendríamos un Producto Interno neto. Bueno, la inversión bruta la denominamos con la I mayúscula. Tenemos la balanza comercial, que lo ponemos como XN, que también le llaman exportaciones netas. ¿Y qué es esto? Pues obviamente las exportaciones menos las importaciones. ¿Qué son las exportaciones? La demanda extranjera por bienes internos, es decir, por bienes producidos en México. Y las importaciones es la demanda que tenemos nosotros por bienes producidos en el exterior. Supongamos una economía donde se producen dos bienes, manzanas y naranjas. Por tanto, el Producto Interno Bruto, como ya les había comentado, es el valor de la producción. En este caso, ¿cómo medimos el valor de la producción de manzanas? Pues la cantidad de manzanas que se compran a su debido precio, más la cantidad de naranjas que se compran a su debido precio. Visto desde esta manera, pues podemos decir que el Producto Interno Bruto puede estar aumentando, ya sea porque aumente la cantidad de manzanas o de naranjas, o porque puede estar aumentando el precio de manzanas o de naranjas. Imagínense que se suben los precios de las manzanas y de las naranjas, manteniendo constantes los precios de de las cantidades producidas y vendidas de manzanas y naranjas. Entonces, lo que estaríamos diciendo es que aumentó el PIB por ese aumento del precio. Y por tanto, esto sería engañoso. ¿Por qué? Porque la producción como tal, sin contar los precios, se ha mantenido constante. No ha cambiado. Entonces, esto por eso sería que si aumentara el Producto Interno Bruto por un aumento de los precios, sería una medición engañosa del PIB. Por eso, a los economistas tomamos más esos valores reales, más bien los valores reales, que estos valores nominales. ¿Por qué? Porque entonces el Producto Interno Bruto nominal, puesto que mide el valor de los bienes y servicios a los precios corrientes. Imagínense que en 2017, bueno, el año pasado, 2020,
las manzanas costaban 15 y se vendieron 30 manzanas. Obviamente, 15 por 30, estaríamos hablando 150 de 450 pesos de naranjas, ¿sí? De 450 pesos de manzanas. Y se vendieran naranjas a 10 pesos en 2020 y se vendieran 30 naranjas. 10 por 30, 300. 400 más 300 serían 750. Ahora, que haya aumentado el precio de las manzanas a 20 y de las naranjas a 20, manteniendo constante los 30 de manzanas y los 30 de naranjas. Por tanto, 20 por 300 ya nos da 600 de manzanas. 20 por 30 ya nos da 600 de manzanas. 20 por 30 nos da 600 de naranjas. Entonces 600 más 600 sería 1200. Entonces el PIB a precios corrientes, ¿sí? A precios corrientes, aquí sería a precios, valores nominales a valores corrientes. Disculpen el error, ¿sí? A precios corrientes aumentó de 750 a 1200 pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Tendríamos que convertir estos términos en valores nominales, o mejor dicho, a valores reales. ¿Esto qué significa? Significa deflactar la información. Veamos esto. Veamos. Estos valores nominales o valores reales o el PIB real lo utilizamos los economistas, puesto que mantienen el supuesto de que los precios se van a mantener constantes. En este caso, si queremos medir el PIB del 2018, 2019 y 2020, estamos manteniendo constantes los precios a un año dado. En este caso, estamos manteniendo los precios del 2018 para calcular el PIB real de los 3 años. Lo único que cambian son las cantidades del 2018, del 2019 y del 2020 para medir el PIB del 2018, 2019 y del 2020, ¿sí? Continuamos. Debo aclarar si estaba bien desde un inicio. Yo me confundí, pido una disculpa, ¿sí? Son valores nominales contra valores reales. Los nominales son los valores corrientes, ¿sí? Los valores nominales son los valores a precios corrientes. Disculpen la confusión. Bueno, recalcando, el PIB nominal es aquel PIB donde los precios son corrientes, mientras que en el PIB real los precios se mantienen constantes. Ustedes seguramente en su clase de estadística habrán sabido calcular lo que es un índice de precios. Ese índice de precios es prácticamente o nos sirve para hacer un deflactor, es decir, para mantener constantes los precios. En este caso, el deflactor del PIB es el PIB nominal, es decir, a precios corrientes, contra el PIB real, que es cuando mantenemos el Producto Interno Bruto en precios constantes,
¿sí? En este caso, el PIB, el deflactor del PIB, está reflejando lo que ocurre con el nivel de precios en la economía. ¿Qué significa deflactar? Deflactar significa eliminar la inflación. Por eso, los economistas utilizamos el PIB real, porque se está utilizando a precios constantes, ¿sí? ¿Dónde puedo encontrar la información del PIB nominal, del PIB real y del deflactor de precios del Producto Interno Bruto? Pues lo encontramos en el Banco de Información Económica, en la página del INEGI, ¿sí? Ahí podemos encontrar toda esta información. Continuamos. Muy bien. Ahora vamos a ver estos dos conceptos muy rápido, que son resultados de ciertas operaciones muy sencillas, como ustedes pueden ver. El Producto Interno Neto es simplemente el Producto Interno Bruto menos la depreciación. En los gastos de inversión, como ya le habíamos dicho, hay algo que llamamos inversión bruta y por eso se llama Producto Interno Bruto. Cuando a esa inversión bruta le quitamos los gastos por depreciación, es que se rompió el vidrio, hay que repararlo, se descompuso una parte de una máquina, pues hay que comprarle esa parte de esa máquina. Se le zafó un tornillo, pues hay que comprarle el tornillo para que le atore allí. O sea, todo eso es un gasto de depreciación. Hay que darle una pintadita al edificio, eso es un gasto de depreciación. Si eliminamos todos esos gastos de depreciación al Producto Interno Bruto, tenemos el Producto Interno Neto. Ahora, si al Producto Interno Neto le eliminamos los impuestos indirectos, vamos a tener el ingreso nacional. Este ingreso nacional indica el valor de las ganancias de los miembros al interior de la economía. ¿Cuáles son las 5 categorías de este ingreso nacional? Pues tenemos las remuneraciones a los asalariados, es decir, los salarios y las compensaciones extrasalariales. La renta o los ingresos, mejor dicho, de los empresarios autónomos. ¿Quiénes son los empresarios autónomos? Pues esas empresas que no están constituidas en sociedades mercantiles, o sea, sociedades anónimas, sociedades de capital, SADCB y todas esas, de capital variable y todas esas empresas, ¿no? Así que un ejemplo de ellos son las empresas agrícolas, ¿sí? Que muchas, o las tienditas de la esquina. O sea, las tienditas de la esquina no son esas que de las dos O's al extremo y las dos X en medio, ¿sí? O las 711 o esas no estamos hablando de la tiendita de Doña Chonita, de Don Justo, de Don Juan, de Doña Petra, esas tienditas también son esos empresarios autónomos, el verdulero, el de la recaudería, esos son los empresarios autónomos, ¿sí? Los ingresos procedentes de alquileres. Vamos a decir que el recaudero está rentando ese local. Como ese local está siendo productivo, entonces el que le está rentando, ese es un ingreso que se está contabilizando en ese ingreso nacional, ¿sí? Sí, o sea, es una renta para una empresa que está haciendo una actividad productiva, por ejemplo, del recaudero, o de la señora que está rentando un local para vender sus gorditas, sus molotes, sus quesadillas, todo eso. Tenemos los beneficios de las sociedades mercantiles, es decir, los ingresos de esas sociedades mercantiles
que están siendo pagadas, que, o mejor dicho, que salen después de hacer las remuneraciones de asalariados y también los intereses netos. Continuamos. Y bueno, y tenemos el ingreso personal, ¿sí? El ingreso personal es el ingreso nacional menos los beneficios de sociedades mercantiles, menos los intereses netos, menos las cotizaciones al seguro social, más los dividendos que se puedan obtener, que pueden obtener algunas empresas o personas físicas, las transferencias del Estado a los individuos, por ejemplo, en el caso de México, lo que son las becas del bienestar, los apoyos de Sembrando Vida, los apoyos directos, ¿sí? Todos esos apoyos son parte del ingreso personal. Los ingresos procedentes de intereses personales, ya sean del ámbito público o del ámbito privado. Tenemos también el ingreso personal disponible. ¿Y qué es el ingreso personal disponible? Pues el ingreso personal menos los impuestos, el ISR, el IVA o cualquier cantidad que se le está pagando al Estado. Bueno, hasta el momento esto sería nuestra primera clase. Obviamente fue un poco larga porque habría que explicar los conceptos un poquito más. Ya próximamente las clases van a ser un poco más tranquilas para que ustedes puedan checar y revisarlas ya sea en su libro de Mankiw o en su libro de Dornbusch. Nos estamos viendo la siguiente semana, enviándoles a todos un cordial saludo. Nos vemos.